Bueno, pues no sé si el público quiere entablar un diálogo con los ponentes. Vladi fue pues un personaje que cambió la escena cultural de México a través de sus cuadros, de su pintura, hijo de un protagonista de las revoluciones, pero fundamentalmente un artista plástico que participó de los ecos de la historia revolucionaria que protagonizó su padre a través de estas organizaciones, básicamente del trotskismo en México, pero siempre con una mirada muy crítica hacia las revoluciones triunfantes, ¿no? Porque Vladi pues padeció en vida propia pues esa persecución de las revoluciones triunfantes que se convertían en una degeneración del poder, y en ese sentido se asemeja a su pintura a la crítica que entabla Dostoyevski en Los demonios, ¿no? Lo que pinta Vladi a lo largo de toda su vida es esa visión de la revolución como algo consubstancial de la humanidad, como esa fuerza motriz de choque, rompimiento y transformación que se ve también en las leyes del propio universo, ¿no? Los fenómenos cósmicos, los fenómenos de la naturaleza, por lo general tienen también un desenlace dramático o un punto de partida explosivo, dramático, como el Big Bang en la conformación del universo, y eso es lo que plasma Vladi en las revoluciones y los elementos, ¿no? Pero habla de cómo cuando las revoluciones triunfan, muchas veces el poder se estanca y degenera en muchos de los vicios, las atrocidades que critica. Entonces, su pensamiento pictórico es una crítica hacia el poder mismo, ¿no? Es una crítica hacia la perversión de los ideales políticos a través del ejercicio del poder. Creo que a lo largo de toda su vida podemos encontrar recurrentemente esta manera de ir criticando tanto en los murales, en los cuadros monumentales como el Jerjes, y por otro lado las fuerzas de la vida, las fuerzas creativas, como lo son el erotismo, como lo es la naturaleza y todos estos otros aspectos que son las revoluciones culturales, artísticas, la música, la filosofía, el psicoanálisis, ¿no? No sé si alguien quiera tener alguna participación. Yo tengo una duda básica que es: ¿en qué momento realmente despega Vladi como pintor? Porque es antes de sus murales en la biblioteca, o cuáles fueron los mecanismos que él encontró por ser extranjero, por no sé si estaba en las mafias o no en los grupos de artistas en México, cómo él se va integrando y cuál es su momento de despegue realmente. Vladi tuvo la fortuna de que por estas relaciones políticas de su padre tuvo acercamientos con Diego Rivera, quien lo encauzó con O'Gorman para que le empezara a ayudar, y su evolución y su posicionamiento en la escena cultural no fueron veloces, fueron más o menos lentas, en las cuales tuvo una serie de incursiones censuradas en el muralismo, y eso lo llevó a encabezar lo que hoy conocemos malamente como el movimiento de la ruptura, al formar la Galería Prisen,
Y ese momento en el que junto con Alberto Gironella y Héctor Javier forman la Galería Price y dan a conocer a José Luis Cuevas, se convierte en el punto realmente de despegue del nombre de Vladi. Tienen mucho más éxito, digamos, mediático que económico con esa galería que fundaron en la planta baja de la casa de Vladi, estos tres artistas, y que aglutinó a gran parte de los artistas de lo que después sería la Galería Price, que incluso trasladó la vida cultural de la ciudad a esa zona que Cuevas bautizaría como la zona rosa, y que fue donde estaban estos cafés, estas galerías, estas librerías, la galería y librería de Antonio Sousa, las cafeterías y restaurantes a donde se aglutinó no solo la generación de pintores, sino que también ahí estaba la imprenta Madero, y también estaban por lo mismo las tertulias de los escritores y de esa generación de ellos, que era la generación de José Emilio Pacheco, Monsiváis, Fuentes, todo lo que conformaría también después lo que llamamos la sección mexicana del boom de literatura, ¿no? Y obviamente, pues, Vladi, como un ser polémico que era, y porque su crítica constante al poder incluía la crítica al poder cultural y a los establecidos culturales, tuvo muchas polémicas con todos los pintores, entró y salió, pero esa fue su vida. Su vida fue esas polémicas, esos encuentros y desencuentros, que como mismo narra Manuel, también los tuvo con los grupos trotskistas que se le acercaron, pues los tuvo, rompió con algunos de los pintores, pero con otros permaneció la relación toda la vida, ¿no? O sea, en el año 2002 tuvo una gran individual en el Museo José Luis Cuevas, con quien siempre tuvo estrechas relaciones, a pesar de que criticaba muchas de sus posiciones, ¿no? Tuvo una relación, como narra Manuel, con Octavio Paz, ¿no? Con el cual luego rompería cuando Paz le hace una serie de críticas en los murales, ¿no? Le dice que por qué pinta guerrilleros, ¿no? Y pues Vladi le dice, pues es que son los jóvenes, son los jóvenes que se rebelan ante el Estado totalitario, ¿no? Y pues Paz le dice, sí, pero son unos asesinos, ¿no? Y entonces Vladi le dice, pues como quieras, si quieres vente a escribir, ¿no? Algún día aquí en el mural, déjanos unos versos o unas de tus ideas. Y Paz nunca vuelve, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues Vladi estaba siendo criticado por otros de los intelectuales por estar pintando financiado por Echeverría, ¿no? Y por López Portillo, y en general PRI. Y Vladi decía, pues ¿cómo? Pues ¿cómo puedo pintar un mural si no es con parte del Estado? Vladi siempre tuvo polémicas, contradicciones, y fue un ser humano que vivió así. No era pues un santo, ni era un ángel, y acomodaba sus posiciones según sus propios intereses artísticos, culturales, y protagonizó sin duda muchas de las discusiones más ricas, y pues creo que lo mejor es exponerlo completo, no seccionado y amoldado a una de sus vertientes, o querer construir una idea de alguien que no fue. Vladi fue eso, un pintor, básicamente un intelectual que tuvo una serie de contradicciones, y para cumplir su crecimiento, y al mismo tiempo que tuvo sus posiciones muy acendradas, por eso pudo conservar 4.700 obras,
y regalarlas al pueblo de México, porque tampoco cedía fácilmente al mercado, no era su interés de vida, sino que lo que él quería era crear, ¿no? Expresarse, llegar a logros en el campo de lo creativo. Eso, por ejemplo, pues es un posicionamiento extraño en esta época. Y pues, no sé, a mí me tocó presenciar los diálogos de Toledo con él. Pues los dos tenían sus posiciones muy diferentes y al mismo tiempo los dos eran también unos raros dentro del contexto en el que todos los artistas estaban sumados incondicionalmente al mercado, ¿no? Pues Toledo pues hacía el dinero y aprovechaba el mercado para crear instituciones públicas. Vladi cuidaba celosamente su obra, pues desde que era un niño, para construir su historia, porque su historia le había sido arrebatada por el estalinismo, que lo mandó pues al Gulag, ahí a Oremburgo, luego lo persiguió por toda Europa, que lo persiguieron los nazis, lo persiguieron los fascistas, pero el mismo capitalismo lo persiguió también porque le cerró las puertas a que pudieran tener un visado, ¿no? Como pasa en la serie que mencionó mi papá de Netflix, ¿no? Que pues, todos obtienen las visas gringas por parte de este comité de ayuda a los intelectuales perseguidos, menos Víctor Serge y Vladi, ¿no? Ellos, váyanse a la embajada mexicana, son los únicos que los van a aceptar, ¿no? Entonces, pues esa es la historia, ¿no? Así es la historia. Antier estaba platicando yo con Cuauhtémoc Cárdenas, pues de cómo su padre les ayudó y todo, y Cuauhtémoc Cárdenas decía pues que por eso él había pues apoyado la creación del Museo Trotsky, por eso él había apoyado a Vladi, acompañándolo el día que le regaló toda la obra al pueblo de México. Entonces, realmente lo que hay que hacer ahorita, en este momento en que vuelve a sonar el nombre, vuelve a estar, es lograr que la voluntad de Vladi, que fue regalar esas 4,700 pinturas, se mantengan juntas, como él lo logró, entre tantas persecuciones, se mantengan juntas y se mantengan en las instituciones públicas bajo custodia de Lima, como él lo estableció públicamente, ¿no? En una sesión que está registrada en las crónicas periodísticas, ¿no? En la cual pues estaba precisamente Javier Wimmer, estaba una serie de personajes de la vida intelectual como Gilberto Aceves Navarro, y la recibieron, ¿no? El director de Lima de entonces, Saúl Juárez, y Sari Bermúdez del Conaculta recibieron la donación en forma pública, había notarios, se firmaron papeles. Entonces, ¿cómo es posible que las instituciones mexicanas no hayan luchado por obtener ese legado? Inclusive el legado que tenemos en el Centro Vladi, pues no es un legado que pertenezca ni a la familia de Vladi, ni a la familia de Isabel, su viuda, sino que ya para entonces estaba catalogada como propiedad del Lima. Entonces, pues nosotros la tenemos en comodato, pero el Lima nunca luchó por recoger ese conjunto de obra que quedó en manos de su viuda a la muerte de Vladi, y pues lo que hay que hacer es ahora tratar de rescatar lo más posible de toda esta producción, que sin duda pues nos explica mucho de las artes plásticas en México y de la historia del siglo XX global.
mí, ¿no? Entonces fue muy gozoso escuchar las anécdotas y demás. Y creo que fue muy significativa la mesa porque son los dos caminos por los cuales se puede acercarse a hablar, ¿no? En la pintura, todo lo que, las anécdotas que platicó el maestro Romo, y por la política, ¿no? Y bueno, ese largo contexto histórico que hizo Alejandro, que va de los años 30 a los años 70, 80, ¿no? Que abarca Europa, que abarca Guatemala, que abarca México, creo que da la pauta de lo que remarcaba Manuel de manera tan fuerte y tan tajante, de que Vladi fue un pintor revolucionario. Yo también comparto eso, porque todas sus temáticas están vinculadas con la su vida está vinculada. Entonces, creo que eso me gustó muchísimo de la conferencia, los felicito a todos. Espero que, bueno, digamos, creo que es importante hacer ese recuento histórico porque, bueno, estamos en un contexto ahora en donde pareciera que la revolución empezó en 2018, empezó en 2006, no, o sea, son movimientos que vienen de muy atrás, de tener muy largo y que no son capitalizables, pues, para un partido, no son capitalizables para una misa. Y la otra, bueno, nada más pedir que las otras mesas, estas ecos de la son 6 mesas, ¿verdad? Que se pudieran organizar otras o que se pudieran transmitir por internet, porque creo que también eso es importante, no todo el mundo se puede trasladar, ojalá se puedan transmitir. Ojalá en otras mesas que se organicen se pueda incorporar también, por ejemplo, no solo a Claudio, sino también a Araceli, que tiene Araceli Ramírez, que tiene digamos, toda una investigación acerca de la relación freudiana en la pintura de Vladi, que creo que esa es un aporte muy importante. Y bueno, nada, felicidades, que haya más, ¿no? Haya más mesas. Buenas noches, muchas gracias. Quería yo preguntarles a ¿Por qué ustedes. viene aquí al micrófono? ¿Perdón? ¿Por qué viene aquí al micrófono? ¿Quiere que hable más alto? No, aquí desde acá estoy. Gracias, qué amable. Quería yo preguntarles a ustedes, que posiblemente de la generación a la que pertenecen, porque a mí me llamó mucho la atención. Yo alguna vez conocí la obra, es más un dibujante que pintor, que se llama Carlos Cofín Serpas, que no sé si tal vez ustedes alguna vez lo conocieron. Me llamó mucho la atención, tuve la única oportunidad de hablar personalmente con Vladi en una exposición que tuvo en el Museo de la Estampa. Ya estaba grande, estaba ya cansado. Me le acerqué porque así me le he acercado a otros pintores que ya han sido muy reconocidos, preguntando si ya han conocido a este pintor. Y sorprendente, yo esperando que no, él me dijo, o sea, se reanimó y como que le entró un estado de nostalgia y de reavivamiento, de decir, ah, sí, yo lo conocí, y le dio gusto que preguntara yo por él, ¿no? Que este otro señor, Carlos Cofín Serpas, bueno, pues si no saben, si tal vez no lo conocen, fue muy marginado, ha sido desconocido, y él se refirió muy bien de este señor, y su madre fue poetisa. Este señor fue, como muchos artistas que fueron algo autodestructivos, padeció vivir la guerra, ¿no? Él era de origen salvadoreño, y aunque nació en San Francisco, y luego radicó mucho tiempo acá en México y acá murió. Yo lo conocí de casualidad porque otros amigos le dieron hospicio
y ahí mismo murió, pero ya era alcohólico y psicótico y con delirium tremens, pero su obra es muy interesante y me llamó mucho la atención que de algún modo, a diferencia de todos los demás artistas, como que fue más incluyente Vladi de reconocerlo, porque capaz que también lo reconocieron, o digo, sabían de él estos otros pintores, etcétera, pero como que decían, no queremos saber de este cuate, lo vamos a enterrar. Perteneció él a un grupo que se llamó, o participó más bien en un grupo que se llamó los infrarrealistas, del cual ahí Papasquiaro, que es otro poeta, era muy denso, también creo no le han dado un lugar adecuado posiblemente, pero creo Roberto Bolaño también sí participó un tiempo en este grupo, ¿no? Y bueno, esos son como ciertos asteriscos del ambiente cultural, ¿no? Ya de décadas atrás, ¿no? Pero bueno, quería nada más comentar eso, preguntar si tal si lo conocía. De mi parte no, gracias. Un comercialito. De la serie que comentaba, de Transatlántico, que ya también la vi, está buenísimo, pero tiene muchas inexactitudes. Entonces, justo en línea están todos los cuadernos de Vladi, de aquí, del centro Vladi, en línea, que tiene indexados más de 300 y tantos personajes, y ahí está, o sea, si alguien se clava con la historia, ahí está bien la historia de los personajes, que sí son reales, de los que no, etc. Pues sí está muy bueno. Sí, están buenísimos los cuadros. Y la otra cosa que apoyo, y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Fernando, sin perder de vista el acervo que tenemos en el relato de la UACM, y hasta ahora somos la institución que ha resguardado, difundido, estudiado de manera más cabal y profundidad el trabajo de Vladi, ¿no? Entonces eso nos da cierta autoridad moral para mantener y preservar ese comodato independientemente de las disputas de las artes. Sí, lo de la serie es cierto, pero también desde el principio dicen que es una serie novelada, ¿no? O sea, no es una historia, incluso junta, y bueno, desaparece por ejemplo a Vladi, ¿no? O sea, nunca aparece Vladi, aparece Víctor Serge, pero no aparece Vladi. Aparecen los personajes a veces reunidos que no se reunieron en ese año ahí en Marsella, o en ese contexto esperando salir hacia América, refugiados. Entonces, por cuestiones pues de libertad creativa de la novelista, porque está basado en una novela, pues ahí suceden encuentros y cosas que jamás sucedieron. Entonces sí tiene razón Fabiana en que pues para conocer con exactitud la historia, pues sí hay que apelar a otras fuentes históricas, y pues aquí tenemos esta página de los cuadernos a donde vienen muchos de las biografías y perfiles de estos personajes. Pero creo que lo que puede resultar interesante de la serie es que con esta cantidad de actividades y cosas que ahorita se están haciendo en torno a Vladi, pues nos ayuda a reforzar a la figura de Serge y al ambiente en el que ellos se movieron, ¿no? Y eso es bueno, y en el contexto también pues de esta batalla por recuperar el resto del legado que no vino a recaer en Centro Vladi y que está siendo comercializado sin ton ni son ahí por el sobrino de Isabel, ¿no? Entonces pues todavía hay oportunidad de rescatar parte de ese legado, pero sí vemos cómo se han ido moviendo los cuadros a colecciones privadas, los cuadros pues que le costaron realmente, esa fue la verdadera guerra de Vladi, ¿no?
cómo mantener reunida el cuerpo de su obra para contar esta historia de sus ideas estéticas, filosóficas, psicológicas, éticas, políticas, que era lo que le interesaba, ¿no? O sea, y que realmente pues se complementa, porque también fue un autor, como yo decía, que un artista que, a diferencia de muchos otros pintores, escribió mucho. Escribió en la prensa, escribió en revistas culturales, escribió en suplementos culturales, en revistas políticas, apoyó proyectos editoriales como lo acabamos de escuchar, y con todo ese cuerpo de escritos de él y de ediciones que impulsó, pues se complementa toda esta historia que es riquísima, ¿no? Y que abarca todo, como digo, ¿no? O sea, abarca absolutamente todo el campo donde él se movió, y realmente, pues sí se relacionaron con gran parte de la intelectualidad y del mundo de las ideas políticas de su tiempo, ¿no? Tanto Serge en su momento como Vladi. Por eso pues es fundamental, porque estamos escuchando y viendo a los narradores de una historia interesantísima de primera mano, ¿no? De primera mano estamos viendo pues la Revolución Rusa, los levantamientos en Europa, la tragedia de la persecución, el ascenso del nazismo, el ascenso de las fuerzas oscuras, las guerras mundiales, el cardenismo, la persecución política, las confrontaciones a muerte entre las divisiones entre la izquierda, ¿no? O sea, la revolución que se convierte en contrarrevolución, en fin, eso es lo que es apasionante de estos personajes. Solamente una nota de página sobre ese comité norteamericano para rescatar a los refugiados europeos, que es lo que es la trama de la acción ocurrida en Francia, en Marsella, ocupada. Hay una muy apretada nota de Víctor Serge en su diario, en la que en 2 páginas dice perfectamente lo que significó ese comité de rescate de los perseguidos intelectuales de Europa que viven en América, y que al mismo tiempo este documento, esta parte de este documento narra el papel real que tuvieron los protagonistas de los que actúan en la película. Es decir, le da un crédito fundamental a quien lo dirige, dándole un papel muy secundario a la mujer que en la serie tiene pues mucha participación, pero la anotación en su diario que ha publicado la Universidad de la Ciudad de México bajo el cuidado y anotaciones de Claudio Albertani y presentado aquí cuando fue publicado recientemente el año pasado, pues nos da un complemento por el protagonista de aquellos acontecimientos, Víctor Serge. Perdón. Miren, es muy importante lo que se ha planteado aquí por Fabiana, por Fernando, ahora Alejandro, ya trae a colación sobre lo que quiero hablar, ¿no? Miren, compañeros, un trabajo para Fernando como director del Centro Vladi actualmente, pero también para Fabiana, que es compañera de Claudio, y para todos nosotros. Es necesaria una biografía de Vladi. Es necesaria la biografía de Vladi. Como ustedes han visto, han oído, es un personaje fundamental para el arte
evidentemente, para el arte pictórico, obviamente, fundamentalmente. Pero lo que yo quiero señalar y que creo que es muy difícil rebatir es que no se entiende el arte de Vladi si no se entiende que también a su manera fue un revolucionario. Ese es el punto fundamental que hace que esa biografía sea tan importante. Y además un revolucionario de la época en que eran totalmente perseguidos, y los revolucionarios, tanto por los de derecha como por los de izquierda, por los fascistas y por los estalinistas. Entonces, su biografía es clave. Y así como es importantísima la biografía de Víctor Serge, que por supuesto ya Claudio debería tratar de terminar lo más pronto posible, y que la edición de sus diarios de México por parte de la OACM y por la Secretaría de Hacienda han permitido entender que Víctor Serge, además de escribir extraordinarias ficciones e historias, escribió uno de los diarios más importantes, que son sus diarios de México, que publicó un tomo impresionante, ya hemos visto, la OACM y la Hacienda. Ese libro plantea la importante presencia de ese grupo que se refugió en México, y es ya la fuente de libros muy importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, Dan Labotz acaba de publicar hace unos 2 años o 1 año y medio un libro, todavía solamente en la red, pero se va a publicar en papel seguramente pronto, un libro que él señala es producto del impacto que le causó leer los diarios de México de Víctor Serge. Dan Labotz, que publicó un libro que se llama Trotsky en Tijuana, en donde plantea claramente cómo el problema de refugiados como ellos, para empezar Trotsky y después todos los que siguieron, Vladi, Serge, es una historia formidable, que no solamente es fuente para saber lo que significa, por lo tanto es importantísima la historia de ellos, sino también entender el impacto que tuvo a nivel político, cultural, artístico. Esto es fundamental y no es posible eludir la tarea. Es una tarea para artistas, para historiadores, para intelectuales, para todos nosotros. Está escondida esa historia. Es una historia que, leyendo la biografía, los diarios de Serge sobre México, se da uno cuenta de que el México que él describe en los años 40, en ese texto de sus diarios de México, es un México que la oficialidad, que el priato, por supuesto, escondió, sumergió, que eso que no se supiera. Hoy en México, en el momento que estamos actualmente tan importante, de crisis ideológica, política, de todo tipo, ese libro y las fuentes, la fuente que puede ser de otros libros, es fundamental. Es importante que se haga una biografía de Vladi. Bueno, yo nada más quiero contar 2 puntos. Vamos, estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí en la mesa, la importancia de Vladi. Aquí se ha hablado de Vladi el revolucionario, el intelectual, el pintor. Yo en la participación que tuve, hablé o quise hablar de Vladi, la persona, pero me parece que el gran ausente aquí es Isabel. Yo creo que si hablamos de Vladi como político, como intelectual, como pintor, como grabador, como revolucionario, no podemos olvidar la presencia de Vladi, de Isabel, porque Isabel fue precisamente la persona que construyó en gran medida Vladi.
Y hay una anécdota que quiero compartir con ustedes. En 1995-94, una exposición que hubo en el Museo de Arte Moderno, una exposición de gráfica a Vladi, la obra de Vladi, por supuesto. Él asistió con Isabel. Y las palabras que dijo cuando le dieron la palabra, valga la redundancia, y que explicara su obra, él dijo, palabras más, palabras menos, que no tenía mucho que hablar de su obra, que lo que tenía que hacer era agradecerle a Isabel, que durante 60 años lo ha acompañado en su vida y que sin ella él no estaría aquí. Eso, cuando lo escuché, quise llorar, porque yo en ese entonces no tenía pareja y yo decía, caramba, si yo quiero durar 60 años con alguien, tengo que ligarme a alguien ahorita, porque si no, no la armo. Y no pasó, no la armé. Entonces, pero yo creo, y nada más, esto es lo que quiero puntualizar, no olvidemos a Vladi la persona, y no olvidemos a Isabel, que es quien construyó esa persona. Y para terminar, un poco lo que se habla de la historia ahorita de Netflix, de Víctor Serge. Saco esto a colación. En alguna ocasión, platicando con Vladi de Frida Kahlo, qué decir que la odio. Odio su obra y odio su persona. Pero es otro tema. Él me dijo que la conoció, que en alguna época Frida Kahlo estuvo unos días en casa de Isabel de Vladi, ¿no? Y entonces yo le pregunté, oye, ¿y es verdad todo lo que se dice de Frida Kahlo? Y él condescendientemente me tocó el hombro y me dijo, ¿para qué echamos a perder una bella mentira con una fea verdad? Con eso termino. Bueno, muchas gracias. Tenemos que cerrar esta mesa porque nosotros ahorita empezamos a trabajar. Va a regresar la exposición de San Ildefonso hoy mismo y tenemos que recibir cientos de cajas de obras, trabajar hasta altas horas de la madrugada. Porque los tacos ya no se pueden.